está sucediendo también en el ámbito político durante esta jornada. Por ejemplo, ya se instaló, o sea, al menos se sorteó, la comisión revisora de la acusación constitucional en contra del exministro Nicolás Grau. Uno de los temas que está marcando el Congreso finalmente, también lo que sucede con el secreto bancario. La verdad es que la política ha estado bastante movida. Temas que queremos hablar a esta hora con la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez. ¿Cómo está? Bienvenida a Chilevisión Noticias. Muchas gracias por la invitación, muy bien. A ver, Constanza, lo primero, finalmente, la constitución de esta comisión revisora. Ya está instalada finalmente, se tiene que empezar a armar esta instancia que muchos han dicho, ojo, quita también tiempo de los trabajos parlamentarios legislativos. ¿Qué le parece esta ofensiva? ¿Cómo la reciben también en el Frente Amplio, sobre todo con un exministro, algo llamativo también? Sí, la verdad es que creo que durante el día de hoy pudimos conocer una carta que firman cerca de 50 grandes economistas de nuestro país de distintos signos políticos, que incluso varios de ellos fueron ministros de Estado en distintos gobiernos, donde mencionan lo improcedente de esta acusación constitucional, una acusación constitucional que creo que hoy día pone en riesgo no a un ministro, porque al ser un exministro lo que se está poniendo en juego hoy día es la credibilidad de Chile, la seriedad con la cual hacemos política y particularmente una lógica que ha tenido el gobierno de seguir en campaña permanente, en confrontación permanente con la oposición y no ser un gobierno de todos los chilenos y chilenas. Creo que esto se basa en el informe de finanzas públicas que presentó el ministro de Hacienda actual y por lo tanto lo que más nos preocupa como Frente Amplio no es una discusión entre el Frente Amplio y el gobierno, es que acá se ponen en duda los datos que tiene Chile, las certezas jurídicas y también la capacidad que tenemos de que en términos internacionales nuestro país cuenta con una credibilidad y un camino institucional que acá se está dejando de lado. ¿Le sorprende la unión de fuerzas? Se habló de una acusación primero de parte del Partido Libertario, el Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano, pero se fue sumando el PDG y también el Partido de Renovación Nacional, el RN. Entonces, parece ser que está tomando un interés de parte del oficialismo esta acusación constitucional. Yo espero de corazón que ojalá las firmas al escrito acusatorio no sea necesariamente lo que después veamos en una votación. Creo que hoy día RN mismo dijo durante el día de hoy que daba libertad de acción a sus parlamentarios. Salieron voces como la de Cecilia Pérez a plantear que esta era una mala acusación constitucional. Lo mismo el senador Asondón creo que también planteó sus reparos respecto a también lo que expone a los ministros de Estado en función de las propias materias que hoy día tienen problemas en nuestro país. Nosotros tuvimos un cambio de gabinete súper rápido, en menos de 50 días, si mal no recuerdo, tuvimos un cambio en dos de las carteras claves del gobierno, particularmente vocería y seguridad, que era en teoría la gran materia que tenía que cumplir el gobierno, y en materia de seguridad no tenían ni siquiera un plan. O sea, había muchas razones para acusar constitucionalmente a la ministra y como oposición hemos sido cautos, hemos querido colaborar, pero el gobierno la verdad es que ha tenido esta disposición permanente a confrontar, a mentir y lo digo con mucha seguridad porque ya hemos tenido muchos episodios en que el gobierno ha mentido. Lo hizo cuando todavía no asumían con el cable chino, lo hicieron con el Estado en quiebra, lo hicieron con decir que no había plata en la caja, que lo dijo el propio ministro Quirós, y luego todos los economistas salieron a hablar en la diferencia entre caja y la capacidad que tiene el Estado para poder pagar sus cuentas. Lo vimos también en la discusión sobre los migrantes irregulares, donde el propio presidente tuvo que decir que se trataba de una metáfora. La promesa de campaña que mintió a sus electores de decir que iba a sacar el primer día 300.000 migrantes. Entonces, al final hay una práctica política del gobierno de mentir, de plantear cuestiones que confrontan permanentemente con la oposición y no gobernar para todos los chilenos y chilenas. Hoy día los problemas que estamos enfrentando, por ejemplo, el aumento del costo de la vida con el aumento de la benzina, es una decisión que tomó este gobierno, una decisión que ellos tomaron para no poder ir en defensa de las familias. Por lo tanto, creo que acá es el gobierno el que tiene que gobernar y tiene que dejar de hablar del gobierno anterior, porque la verdad es que ya se pasa el tiempo y vamos a cumplir 3 meses de un mal gobierno. La acusación constitucional, dentro de todo lo que es sus articulados, finalmente, las partes que tiene, se basa en el error de proyección, finalmente, de lo que es el gasto público, la deuda pública. A eso están acusando una falta de probidad. ¿Le parece bien ese argumento?
De ninguna manera, y lo que han dicho economistas que no son de mi sector, son ex miembros del Banco Central, lo que han planteado es que dentro de la juguera, para poder hacer la proyección, hay que tener en consideración, por ejemplo, el tipo de cambio. Yo no soy experta en el tema y ya en poco tiempo nos hemos dado cuenta de que lo que hace el ministro Quiroga es decir que en el informe de finanzas públicas faltaba plata, cuando la verdad es que hay distintas formas de medir una misma situación. Lo que hizo el gobierno pasado, y creo que en esto es importante mencionarlo a la gente, porque a mí en la calle también me pasa que detractores eventualmente te dicen, se robaron toda la plata, y llegan y te dicen esa cosa en la calle. Eso no es cierto. Acá no hubo plata que se perdió, ni plata que no existe, ni que hay un problema de caja como planteó el ministro Quirós. Lo que hay acá son proyecciones distintas en función de decisiones que tiene que tomar el Ejecutivo. El gobierno pasado disminuyó la velocidad de crecimiento de la deuda pública, a diferencia de todos los gobiernos anteriores donde se había acelerado, por razones diversas, o sea, y que podemos discutir. El presidente Piñera tuvo que aumentar la deuda pública porque había una pandemia mundial, había una crisis económica asociada a la pandemia y por lo tanto hubo que hacer esfuerzos como el IFE. Pero ojo, no digamos que el gobierno pasado se gastó lo que no tenía, porque acá había una proyección, un trabajo serio y responsable donde tanto el ministro Marcel como el ministro Grau le contaron al país, el propio presidente, de la necesidad de poder reducir el gasto, pero al mismo tiempo en poder cumplir prestaciones sociales. Y el propio presidente nos ha dicho, en varias ocasiones el presidente Kast ha dicho, no voy a recortar prestaciones sociales, y ya tenemos 6 decretos que recortan beneficios sociales, que ya no está llegando la plata a los hospitales, a las escuelas, y por lo tanto lo que exigimos como oposición es que nos digan por qué recortan, por qué insisten con la lógica de que no hay caja. Porque al parecer lo que sí quieren lograr, y que con eso no han improvisado nada, es la reforma para los súper ricos. Eso es lo que quieren. Quieren bajar los impuestos a quienes más tienen y reducir la capacidad que tiene el Estado para poder responder. Ahora, ¿sí ha habido consensos, por ejemplo, en que el gobierno anterior falló en algunas proyecciones, más allá de las razones, finalmente? Es algo que ocurre habitualmente. Pero se cumplió finalmente esa situación de que falló en cuanto a proyecciones. Pero estamos hablando de un ministro Grau que también asume en la parte final del gobierno del expresidente Gabriel Boric. ¿Se puede acusar a él de esa responsabilidad o también se puede acusar a Mario Marcel, por ejemplo, que está fuera del periodo de, por ejemplo, ser acusado? O sea, el punto es el plazo legal, son 6 meses y ellos, en tanto parlamentarios, pueden utilizar las herramientas que tienen. Ese no es el problema. El problema es cómo mañosamente se utiliza información que debiese ser fidedigna y clara para todos los chilenos. Cuando uno habla de cifras, cuando uno antes de este gobierno hablaba de cifras y las cifras te las planteaba el Banco Central o te las planteaba en la presentación que hizo el Consejo Fiscal Autónomo y que dijo, esta reforma tributaria es una mala reforma que incluso, lo dijeron ayer en el Senado, no solo va a tener impactos en este gobierno, sino que eventualmente va a tener impactos hasta el 2031 y eventualmente con la invariabilidad tributaria puede que eso alcance 6 gobiernos más. Cuando estamos hablando de instituciones que son autónomas al gobierno de turno, la idea es que podamos confiar en las cifras y que las cifras no sean permanentemente una forma de hacer campaña política, que sea una forma de poder, por ejemplo, evaluar qué tal bien o qué tan mal se hizo una política pública. Y ese es el problema que estamos teniendo con este gobierno, que las autoridades, que son autoridades de todos los chilenos, no solo de un sector, que creo que es el problema que hemos tenido con este gobierno, cuando el presidente Boric hablaba en tanto presidente, hacía invitaciones a la oposición. Lo que hoy día vemos es un presidente que más bien le habla a su barra brava y por lo tanto presenta este tipo de acusaciones. Parte de su sector es el propio partido del presidente el que presenta este líder acusatorio. Y por lo tanto lo que a nosotros nos preocupa, y le hacemos un llamado de verdad, de todo corazón, a quienes quieren que la política pueda discutirse en términos razonables, con datos serios, con informes sobre la mesa, que rechacen esta acusación. Y ahí yo estoy muy segura que parte de Chile Vamos y también, ojalá, del Partido de la Gente estén en contra de esta acusación. Se entiende, y varias voces han dicho, ojo también con lo que se podría abrir en esta situación, que se lo vamos a estar consultando, pero ¿no debería haber también un análisis y un castigo o costo político que se pague tal vez de estas malas o deficientes proyecciones finalmente que se lograron? Porque es verdad, aquí sí hubo malas proyecciones, más allá de si le corresponde o no al exministro Grau o al exministro Marcel, pero sí hubo malas proyecciones, sí hubo también una situación complicada económica que recibió el nuevo gobierno. No estoy de acuerdo con la última postura, con la idea de que el gobierno recibió una mala situación económica. Eso no es cierto. Cuando nosotros recibimos el gobierno pasado,
teníamos una inflación desbordada que alcanzó un máximo pic de 14%. No sé si se acuerdan. Recibimos un país con una crisis institucional y política muy grave, post-pandemia, con un aumento también de la cantidad de flujo que había de dinero y por lo tanto, a partir de los retiros y de decisiones que se habían tomado, de la tardanza del IFE, etcétera, teníamos un problema además en Ucrania que hizo que subieran los costos de los combustibles y nosotros ¿qué hicimos? Gobernamos. Y ahí lo que hizo el ministro Marcel fue aplicar el MEPCO, que era un mecanismo que venía hace 12 años trabajándose. Lo que hizo este gobierno fue tratar de azuzar una situación que era compleja en términos económicos, por ejemplo, con el tema de la actual guerra y la especulación que ha habido, y utilizar eso como una discusión política, no como una decisión de gobierno. Cuando hablamos de las proyecciones, también me interesa que veamos qué proyecciones teníamos nosotros en nuestro gobierno. Nosotros nos dijeron que no íbamos a crecer, que de hecho íbamos a bajar la senda del crecimiento. Nosotros en los últimos 3 años de gobierno retomamos la senda del crecimiento. No a los niveles que quisiéramos de un 4% como había anteriormente, pero sí con números positivos. Entonces, en general, ocurre que las proyecciones, porque son proyecciones, no es que los economistas tengan una horita mágica que puedan decirte esto va a pasar. En las proyecciones uno toma decisiones con esas proyecciones. Y creo que lo que ha ocultado el gobierno y que de hecho tiene a varios repitiendo la idea de que nosotros entregamos mal la economía del país en una cuestión que es falsa. Ahora, cuando nos dicen no les entregamos el gobierno con caja, o se acabó la caja, nunca vimos esta situación de caja, luego tuvimos que explicar que el problema de caja era lo mismo que tu problema de tu cuenta corriente. Una cosa es la plata que tú tienes en el bolsillo y que por lo tanto puedes usar en el día a día, y otra cosa es la plata que tienes en los fondos mutuos, en tus inversiones, en la capacidad que tienes de responder a tu deuda. Entonces ya han sido tantas veces que el gobierno ha mentido que ha instalado la idea de que recibió un mal gobierno cuando la verdad es que recibimos nosotros un peor gobierno o mejores datos que lo que ellos recibieron. Pero está bien, sí. Tal vez no es malo finalmente, pero sí deficiente con un crecimiento de 2%, con un desempleo de 800.000 empleos en ese momento finalmente que había en nuestro país. Pero no debe haber un costo político tal vez por eso, porque finalmente había una deficiencia finalmente. O tal vez no se esperó lo que se esperaba. Es que por eso en los gobiernos uno puede y debe tener discusión política, alternancia. Tenemos una democracia que permite que las propias personas puedan decidir cuál es el camino que hay que tomar. Y por eso me preocupa tanto que la discusión se esté dando en términos personalistas, decir esta es la persona que se equivocó cuando lo cierto no es así. Segundo, que se diga con argumentos falsos, decir que no había plata o decir que el problema es de caja es falso. Y además que el gobierno no ha respondido qué hacer ellos con el crecimiento y con el empleo. Perfecto. Su proyecto de ley de reconstrucción, que también fue una mentira porque plantearon que era un proyecto de reconstrucción, y lo que hemos tenido que decir como oposición es, ojo, este no es un proyecto de reconstrucción, tiene solo un artículo sobre reconstrucción y todo el resto de los artículos son una reforma tributaria. ¿Por qué nosotros cuando discutimos reforma tributaria le dijimos reforma tributaria? Porque queríamos decirle la verdad al país, y por lo tanto lo que me preocupa del gobierno es que plantea esta lógica de no decir la verdad como una forma de hacer política, y eso me parece grave, porque al final lo que yo espero es que podamos discutir, por ejemplo, si es que el subsidio del empleo que ellos que proponen con esta idea de empleabilidad es bueno o malo para mejorar el empleo. Yo creo que es muy caro como medida y que el subsidio unificado del empleo o la sala universal son mejores medidas. Discutamos sobre eso, cómo hacemos crecer de nuevo a Chile y cómo hacemos también poder salir de esta senda de desempleo que tiene muchas razones. Tiene un problema de atraso en el empleo femenino, tiene problemas de la automatización, tiene problemas de la capacidad de empleabilidad de las personas que tomaron una decisión con sus carreras, etcétera. Vamos a la forma también, porque para hacer un poco del fondo también de la acusación, la forma. Hoy día muchos han dicho que se podría abrir una ventana a más acusaciones constitucionales. ¿Esto abre los fuegos finalmente entre el oficialismo y la oposición? ¿Comenzó una temporada de acusaciones? Porque también ahora se ven sujetos el actual gobierno. Nosotros de verdad hemos intentado ser una oposición colaborativa, razonable, que logra poner por delante los intereses de Chile, además en un ámbito de unidad, con los distintos partidos que no son solamente el Frente Amplio. Lo que pasó el fin de semana con los deudores del CAE es gravísimo. O sea, yo en general no digo tantos adjetivos, no suelo decir que el gobierno es A, B, C, D, pero de verdad a mí este fin de semana se me acabaron las palabras. Tuve que decir que esto no solo era una medida inmoral, porque
perdón, la tesorería se metió a las cuentas personales de la gente. Personas que ganaban 1 millón de pesos, que tenía su plata ahí para poder pagar la luz, para poder pagar el agua, para poder pagar el gas, les sacaron la plata de sus cuentas. Si eso no da para una acusación constitucional, es difícil pensar qué. El problema es que no quiero que se trate de una discusión entre la oposición y el gobierno. Quiero que se resuelva el problema de los deudores del CAE. Y este mismo gobierno, el propio ministro Quirós, cuando le preguntan, contesta: vamos a seguir cobrando. O sea, yo no sé si no entienden en qué país viven, no sé si no saben a quién le cobraron, pero me parece de una radicalidad ideológica brutal. Este mismo gobierno que dice que hay que bajarle los impuestos a los súper ricos y que está súper mal que paguen más impuestos, y que al mismo tiempo ahora está alegando que el secreto bancario está mal porque no nos pueden mirar las cuentas, sí puede meterse en las cuentas de la gente que tiene menos plata. O sea, no solo es inmoral, sino que además es clasista. Entonces, todas las medidas van en la línea de perseguir al más pobre y darle promesa y también facilidad a los más ricos. Si eso no es un extremo ideológico, yo no sé lo que es. Y creo que acá es el ministro Quirós el que tiene que responderle a los deudores del CAE, y más que en una discusión entre el Frente Amplio y el gobierno, es que el gobierno entienda que está gobernando para todos los chilenos. Ahora, usted lo dijo, no sé si eso no da para una acusación constitucional, no sé qué. Entonces, evalúan una acusación constitucional tal vez contra el ministro Quirós, porque de él depende también la Tesorería General de la República. Toda mi argumentación no es solo ese pedacito, es tratar de decir cómo hacemos para poder ir en ayuda de la gente. Y yo sé que esto es poco habitual en presidentes de partido, donde tenemos que hablar siempre de la acusación constitucional. Lo que a mí me preocupa hoy día es que se solucione el problema de los deudores del CAE. Porque es inmoral, porque es clasista, porque la verdad es que los testimonios que nos llegan, y a mí me llegan directo a redes sociales, gente me está hablando desesperada para decir: ¿cómo es posible que se metan a mi cuenta al mismo tiempo que están votando en contra de levantar el secreto bancario para poder perseguir el Tren de Aragua? Que además lo hemos visto en el Banco Estado, en el banco, no me acuerdo qué otro banco salió ahora, que tenía ejecutivos de cuenta lavando dinero del Tren de Aragua. O sea, el nivel de desproporción, de falta de criterio de realidad, de prioridades que está teniendo el gobierno es muy radical. Pero yo lo que necesito como oposición es resolver los problemas de la gente. Y por lo tanto, vamos a evaluar todas las medidas, y en eso obviamente tiene que haber discusión sobre acusaciones constitucionales, pero lo que queremos hoy día es que se solucionen los problemas para la gente. Y en eso el gobierno no está siendo capaz de escuchar. Y de verdad queremos aprovechar todas las posibilidades para que el gobierno entienda que tiene que dejar de hablar del gobierno anterior y tiene que resolver los problemas que hoy día está provocando. ¿Y qué acciones también evalúan para ayudar a esa gente finalmente desde la oposición, entendiendo que hoy día el poder de elección y de orden lo tiene el oficialismo estando en el gobierno finalmente? Mira, parte de lo que nosotros hemos planteado como urgente, un proyecto de ley que se está discutiendo ahora, entiendo que en la Comisión de Ciencias, para que efectivamente se pueda limitar las capacidades que tiene la tesorería para poder hacer este tipo de acciones. Nosotros además hemos planteado abiertamente que el financiamiento de la educación superior es malo, caro, no solo para el Estado, sino también para las familias y para las instituciones de educación superior, y presentamos un proyecto de ley de FES, de nuevo financiamiento de la educación superior, que no tuvo la posibilidad de ver la luz porque el actual gobierno, en ese momento oposición a través del Partido Republicano y todos los partidos que no concurrieron a un acuerdo, estuvieron en contra de avanzar en ese proyecto de ley. Yo creo que es hora de que nuestro país tenga un sistema de financiamiento de la educación superior que no sea esta carga, este dolor para familias que son todavía que tienen una promesa incumplida en materia de educación superior. El propio ministro Quirós dijo que los deudores del CAE ganaban 5 millones de pesos. Yo vuelvo a insistir, yo no sé en qué país vive el ministro. La mayoría de los deudores del CAE, cerca del 50% de los deudores del CAE, hoy día ganan menos de 750.000 pesos. Todos los que ganan 750.000 pesos saben que en Chile es muy difícil vivir con 750.000 pesos. Pero si hay deudores, y por lo tanto, pero si hay deudores que ganan 5 millones y 3 millones... ¿Sabes cuánto es la proporción? El 0,03% de los deudores. Pero existen y están con por eso, y en eso todos hemos dicho que paguen, pero es el 0,03% de los deudores del CAE. Por lo tanto, mi llamado es, obviamente la gente que tiene más plata, nosotros dijimos que paguen, y por lo tanto hicimos el financiamiento de educación superior, que es contingente al ingreso. Depende de cuánta plata tú ganas para poder ver cuánto es lo que pagas. Igual como cuando damos la discusión sobre los súper ricos, porque a nosotros nos dicen, ¿cómo es posible que la izquierda de nuevo quiera subirle los impuestos a los más ricos? Bueno, al mismo tiempo que la
derecha insiste en ir a cobrarle el CAE, que además va a los bancos y que le va a pagar a los bancos con sobreprecio y tasa súper usurera. En mi generación hubo gente que tuvo que endeudarse con el CAE y con el Fondo Solidario con un 6% de intereses, y por lo tanto tuvo que pagar esa cantidad de plata en función de carreras que eventualmente no tenían ni siquiera campo laboral. Nosotros tuvimos el caso de la Escuela de Criminalística, donde tenían prohibido ejercer su función, y por lo tanto el nivel de falta de regulación que tenía nuestro sistema de educación superior era brutal, y era una forma de grito y plata para muchas empresas que además de la universidad tenían la inmobiliaria y tenían una capacidad de sacar los fondos a través del lucro. Y nosotros hemos dicho, hay cosas en las que no puede haber lucro, en la educación, en la salud, por ejemplo, las pensiones, y es parte de lo que hemos defendido. Entonces, cuando nos tratan de discutir todo el rato, no, acá hay una gente que es mala y que no quiere pagar, sí, hay gente que siempre va a cometer delitos y esa persona hay que perseguirla, pero no hagamos todo el sistema en función de elementos que todavía son muy injustos y que tienen hoy día a la mayoría de los estudiantes o ex estudiantes con sueldos de 700.000 pesos, no de 5 millones de pesos, como dice el ministro. Hay un mea culpa también desde que el expresidente Boric anunció la condonación del CAE, que muchas personas dijo, yo no voy a pagar porque me lo van a condonar. Finalmente otros dejaron esa responsabilidad. ¿No se hace también un mea culpa tal vez de eso? Creo que el problema de fondo en el sistema es que el sistema actual de financiamiento de la educación superior es injusto y es caro para las familias, para el Estado y también para las instituciones de educación superior. Pero no se envió un mensaje incorrecto. No, yo creo que no, porque lo que nosotros intentamos hacer fue efectivamente cumplir nuestra promesa de campaña. No fue que se guardó en un cajón y no se intentó hacer nada y se mintió al país. Nosotros propusimos un financiamiento distinto donde se incorporaba un elemento también de condonación parcial a la deuda, porque creíamos que también era bien justo para muchas familias en las que o no habían podido terminar su carrera por situaciones contingentes, no tuvieran que pagar una deuda de 5 millones de pesos cuando ni siquiera tenían el cartón en la mano. Eso es de justicia básica y eso se bloqueó en el Congreso, y no se bloqueó por falta de iniciativa del presidente Boric, ni de su ministro, ni del ex subsecretario que era parte de mi partido. De hecho, se hizo un gran esfuerzo de trabajo prelegislativo. Se habló con las instituciones de las universidades, con instituciones de educación superior como los FT, se hizo un ajuste también a gratuidad, y por lo tanto acá pidamos responsabilidades políticas en lo que nos toque, está bien, y ahí nosotros no pudimos sacar adelante el proyecto, pero también que le responda al país el Partido Republicano, el Partido Nacional Libertario y aquellas personas que no estuvieron a favor de legislar un proyecto como este, y además el gobierno actual, que ha tratado de hacer una guerra permanente con los deudores del CAE como si fueran súper ricos, al mismo tiempo que le bajan los impuestos a los verdaderamente súper ricos de nuestro país. Y eso cuando nosotros lo decimos es ideología, pero cuando ellos van y se meten a la cuenta bancaria de personas que ganan 1 millón de pesos al mes y que tienen que pagar eventualmente el tratamiento de sus familias, porque esos son los relatos que nos llegan, el asunto es inmoral. Y por lo tanto acá el que tiene que responder políticamente es el gobierno y no nosotros. Hay otro tema que queríamos abordar con usted. La denuncia hecha por la senadora Camila Flores acerca de la revelación de material íntimo de ella, justamente, que se ha filtrado en las redes sociales, que ya ha circulado por internet. Hoy día incluso hubo un allanamiento a la casa de su expareja y se encontró más material. ¿Qué le parece también esa situación en cuanto a esta exposición también que ha tenido? O sea, primero mandarle toda mi solidaridad, cariño y apoyo a la senadora Flores. Representamos partidos políticos distintos, pero la verdad es que cuando se ven este tipo de imágenes donde una senadora de la República puede ser extorsionada con imágenes sensibles, privadas, muestra que al final el feminismo es una cuestión que nos atañe a todas. Cuando hablamos de la libertad sexual, cuando hablamos de la independencia económica, cuando hablamos de, por ejemplo, mujeres que se encuentran bajo una violencia intrafamiliar y no tienen la capacidad de salir de su casa porque el marido las amenaza con la plata, hablamos que este es un tema muy real, muy contingente y que le puede tocar a todas las mujeres, y por lo tanto mi solidaridad, ojalá que la investigación, que es una cosa distinta, que tiene que ver con los fondos que ella pagaba a sus asesores, se esclarezca y que eso tenga un juicio justo, pero hay límites que acá se cruzaron, y por lo tanto también el repudio total a que se utilice ese tipo de elementos íntimos como una forma de extorsión, exposición política, y también el reforzar el compromiso del Frente Amplio de que la agenda feminista no es una agenda de un sector ni de un grupito muy pequeño de personas, sino que es una agenda que permite la libertad
libertad y también los mayores derechos a quienes normalmente por lo largo de la historia han estado en una posición de segunda clase. Constanza, quería también consultarle acerca del secreto bancario y esta votación que se estaba dando en el Senado. ¿Se ha rechazado finalmente el levantamiento del secreto bancario o las modificaciones al secreto bancario? ¿Qué le parece este resultado? En una votación bastante estrecha, que tuvo 2 empates, hoy día ya finalmente no se va a cambiar esta situación. Es muy preocupante. A mí me tocó muy de cerca ver la expresión territorial de cómo el crimen organizado avanza. Tuve el honor de ser delegada presidencial de la región metropolitana en un momento muy alto de la discusión sobre seguridad y vi cómo las agrupaciones internacionales con mucho poder, como el Tren de Aragua, los Trinitarios en el caso de el campamento de Cerrillo, donde extorsionaban a migrantes para que les pagaran un arriendo sobre un relleno sanitario y les cobraban mes a mes una mensualidad por tener una casa falsa y cómo eso además tenía una forma de operar territorial. Y cuando discutíamos sobre secreto bancario, habían personas en ese entonces la oposición del actual oficialismo que planteaban que el crimen organizado no tenía cuentas bancarias y que decían que era una tontera, que nosotros no teníamos idea de que eso pasaba. Con la operación Tokio quedó al reflejo que sí la tienen. Y creo que es bueno que lo recordemos. El crimen organizado no es solamente el vender droga en una pobla. El crimen organizado es sofisticado, se actualiza y tiene, además de una pata metida en la pobla a través del narcotráfico, tiene patas metidas en los jueces para sacar sentencias, para eventualmente generar prebendas como lo hemos visto en otros narcoestados, en otros países, que nosotros por suerte no hemos llegado a esa situación. Tenemos tribunales independientes, pero puede haber personas que pueden ser susceptibles de ser corrompidas. Tanto, y como lo hemos visto en las investigaciones, tanto en nuestras policías como en los jueces, como en nuestros políticos, no estamos nadie a salvo de eso y por lo tanto tenemos que tener instituciones que sean fuertes, que sean ágiles y que se puedan actualizar en concordancia con cómo avanza el crimen organizado. El levantamiento del secreto bancario requería que, por ejemplo, cuando uno ve las casas de apuestas, que hoy día son totalmente ilegales, pero que mueven plata y que yo entiendo le pagan a programas de televisión, le pagan a jugadores de fútbol, que es ilegal. Esas son formas de lavar dinero, porque también no tengo pruebas de que eso ocurra, pero cuando hay cierta opacidad, cuando hay algo que no está en la ley, hay formas de utilizar el sistema bancario. Y con esto quiero cerrar, porque si no me pueden decir que dije una cuestión que es falsa. Lo que quiero decir es que está bien que el OAF, por ejemplo, o nuestros elementos financieros o la policía, pueda ver si es que hay transacciones extrañas, que no significa que se van a meter en tu cuenta, sino saber que hubo un movimiento que puede mover muchos millones de pesos. Eso es lo que queríamos avanzar. Queremos avanzar en que haya mayor tecnología. Y lo que he querido hacer en la derecha es plantear que aquí lo que pasa es que el Estado, a través de los malos comunistas de siempre, se quieren meter en sus cuentas bancarias. No, lo que nosotros queremos hacer es tener mayores facultades para que el Estado de Chile esté más preparado para poder enfrentar al Tren de Aragua. Es eso. Y lo que acá se está permitiendo es beneficiando a los grandes poderes económicos para eventualmente eludir impuestos, llevar cosas a paraísos fiscales y no de darle más herramientas al Estado de Chile para perseguir al Tren de Aragua. Bueno, ahora se tiene que ver en comisión mixta finalmente esa parte, a ver qué va a salir. Ojalá, espero de verdad que se pueda votar positivamente porque sería un tremendo avance para poder combatir realmente el origen del crimen y no solamente a los soldados que están en la esquina, que yo creo que es lo más importante para poder realmente hacernos cargo del problema de seguridad. Constanza Martínez, la presidenta del Frente Amplio, le queremos agradecer por esta entrevista aquí en Chile. Gracias por la conversación y también por las preguntas con más tiempo. No hay ningún problema, que esté bien. Muchas gracias. Gracias.